En este caso, los que ganen en las regionales serán acreditados a los próximos eventos. Ahí depende de algunos elementos que ahorita vamos a visualizar, ¿de acuerdo? Entonces, las características generales de cualquier concurso, las decisiones de los jueces son inapelables. En el caso de los errores de depósito hay que tener mucho cuidado con eso porque no son reembolsables, etcétera. Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado tanto con el nombre como los elementos que se consideran dentro de esta convocatoria al final, ¿de acuerdo? Entonces todos van a recibir su diploma de participación. Los ganadores se les entrega la parte de medallas, etcétera. Entonces, de ahí nos pasamos, primero, inicio, para la parte de premiación. ¿Cómo se trabaja la parte de premiación? Entonces, en los eventos de exposición se premiará por bloques. 3% de equipos gana nivel platino, 12% aproximadamente gana nivel oro, aproximadamente 24% de los equipos gana nivel plata y 36% de los equipos en nivel bronce. Hay que tener cuidado en la parte de las exposiciones, prepararlas, los asesores estarlos haciendo que practiquen mucho los alumnos. Entonces, que practiquen mucho la parte de exposición porque a veces es muy poco el puntaje donde terminan uno de los niveles para comenzar el otro. Entonces, que agarren esa fortaleza, que vayan practicando, etcétera. Cualquier duda para la parte de las rúbricas, ustedes le pueden hacer clic ahí o también como les mostré en la página, en la sección de rúbricas de evaluación. Yo en este caso directamente haciéndole clic acá, me maneja esto, que viene siendo las rúbricas de evaluación específicas por categoría. A veces el temor es, voy a concursar contra unos de universidad, yo soy de primaria, entonces pues me van a ganar porque son de universidad, nosotros eso, no. No se preocupen, aquí es la competencia contra ti mismo, por eso son la parte de rúbricas de evaluación. Entonces obviamente para los de nivel preescolar o primaria hay algunos aspectos que se van a considerar. Los jueces se les informa de todo esto para que la parte de la evaluación ustedes puedan estar tranquilos. Se maneja contra rúbrica. No estás compitiendo contra el equipo universitario, no estás compitiendo contra el experto o que ya tengas ese temor, no. Va a ser sobre lo que corresponde a una evaluación sobre rúbrica. Entonces, cada proyecto se evaluará conforme a las siguientes rúbricas, las cuales pueden variar previo acuerdo con los jueces. Entonces, nosotros nos vamos a basar tal como se maneja por parte de Solacit. Aquí las características, primero, recomendación. Se va a trabajar una mampara, se trabajó con mallas hace un año, se va a manejar la misma idea, van a tener el espacio de la mesa, ¿de acuerdo? Y el espacio de mampara. La mampara es la malla que corresponde a 1 metro de ancho por 2 metros de largo. Lo estamos trabajando de manera horizontal, entonces técnicamente se divide para que puedan estar juntos dos proyectos. Entonces corresponde a esa parte. No se guíen tanto con el cartel que nos manejan acá, porque en este caso sí nos están manejando los de 3 espacios. Nosotros vamos a trabajar más con la malla, ¿de acuerdo? Y ese mismo ancho de malla es el mismo que corresponde a la parte de sus mesas o escritorio. ¿Qué otras características importantes? De aquí pues no tanto, entonces repito, van a estar su escritorio y van a estar la parte de la malla en la parte posterior. ¿Qué se va a evaluar? En el caso de todas las categorías que viene siendo primaria y secundaria, se va a evaluar la exposición, la característica del stand, qué tan bonito está, los elementos que tiene, etcétera, ¿no? Entonces, en general, es la parte estética del stand. Claridad y apropiación del mensaje. Ahí vienen cada uno de los elementos, tengan en cuenta. Originalidad e innovación del proyecto, mensaje transmitido, el impacto en la sociedad, impacto visual o auditivo, el uso amigable, complejidad del proyecto, habilidad técnica, reporte de bitácora, reporte de proyecto, bitácora, y en el caso de, repito, animación y cortometraje, el storyboard y también lo que corresponde a su guión. ¿Sí? Entonces, en todos tengan su bitácora de proyecto. En la animación, aquí ya vienen las características generales de lo que se va a evaluar. En arte digital también qué se va a evaluar. Entonces, esto ustedes lo pueden checar de manera general. No tiene caso que me dilate yo aquí explicándoles lo que pueden ustedes
considerar. Léanlo con calma, dependiendo de la categoría en la que van a participar, qué es lo que les evaluarían. ¿De acuerdo? Entonces, repito, en esta parte lo más importante es, están evaluándose contra rúbrica. El puntaje que ganen va a ser por ustedes, no por estar compitiendo contra otros equipos. El formato básico, reporte básico, aquí ya está, ya viene todo en formato. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es en archivo, le dan descargar y ya lo empiezan a editar. ¿De acuerdo? El logo de la escuela o el escudo de la escuela, título, número de proyecto, que es el que les comenté que al momento de registrarse se lo van a asignar, autores, asesor, escuela, nivel de categoría, sede y el lugar y la fecha. El resumen del proyecto, ahí ya viene todas las indicaciones entre cuántas y cuántas palabras debe de tener, fotos de los integrantes de los equipos, fotos del proyecto, de cómo lo están elaborando, ahí se van agregando. Son dos las que les piden, entonces no hay ningún problema. Y las preguntas generales para que puedan ustedes desarrollar su proyecto. En la naturaleza del proyecto, qué hice, por qué lo hice, para qué se hizo, metas, cuánto pudimos lograr de nuestro proyecto, dónde se realizó, cómo se realizó, etcétera. Viene la parte de la calendarización, aquí es muy importante, ténganlo en cuenta, desde el inicio de la planeación de su proyecto, lo que han avanzado, etcétera. A quién está dirigido, quiénes lo realizaron, con qué se realizó, todos los aspectos técnicos, los resultados que se obtuvieron, las conclusiones, la referencia bibliográfica. Y aquí, en el caso de animación y cortometraje, pueden agregar el link. El otro formato, que viene siendo el formato ya científico o avanzado, el formato avanzado, ya tiene características más especiales. Comenzamos con igual el logotipo del concurso, el escudo de la escuela, nombre del proyecto, el autor, asesor, escuela, nivel educativo, lugar y fecha. Aquí también, aparte de en el título, aunque no lo aparece acá, pónganle el ID. ¿Sí? Lo mismo, para descargarlo simplemente se van en archivo, descargar y listo. Entonces, agréguenle el ID para que cuando el juez que pase pueda identificar de manera rápida. También se va a poner en las mesas, van a estar ordenadas, entonces ténganlo en cuenta. ¿Por qué no se lo consideran en el formato? Repito, lo que les comenté hace un ratito. Este es un formato en el cual también puedes postular tu trabajo para ser candidato a publicación. Entonces, en una publicación obviamente ya no tienes que tener el ID, pero de momento, pues yo lo que les recomiendo es pónganlo para que sea un poquito más fácil, pero si lo quieren manejar así porque consideran que pueden presentarlo como candidato a publicar, adelante, perfecto. Entonces ya tienen el formato específico a 2 columnas, excepto la primera parte que viene siendo el resumen abstract, 450 palabras, etcétera, ¿no? Entonces ahí van ustedes siguiendo la introducción, la justificación, el problema, lo que viene siendo la hipótesis, los objetivos generales y específicos, el contexto, la metodología que se trabajó, los resultados, conclusión, el análisis y discusiones, el posible trabajo futuro, la bibliografía. Entonces aquí nos indican que debe de ser con las normas APA, de las 7. Entonces tener en cuenta los anexos, hay algunos, como en el caso de medicina o algunos otros, que sí es necesario que manejen esa parte de los anexos en lo que hizo de la investigación, de cómo se trabajó, etcétera. Entonces, lean bien con las instrucciones, si se habla sobre la parte del uso con seres humanos, con animales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sí, los que son el área de ciencias específicamente sobre la parte de biología, medicina, química, etcétera, revisen bien esta parte de la convocatoria y los anexos que por lo regular nos piden la foto del equipo para tenerlo en cuenta. Entonces, el tipo de letra Arial 12 con interlineado de 1.5 puntos, perdón, respetando el orden y la estructura que se maneja en la plantilla. Entonces, ese es el formato avanzado. Repito, los de preparatoria, universidades, en el caso de universidad ya a lo mejor hasta conozcan de manera muy general este formato. Todo
Todas las publicaciones tienen algún formato en específico, entonces en este caso Solasis ya tiene este formato que es un formato amigable, sencillo. En mi caso, por ejemplo, en algún momento participamos en una publicación y era un formato que se tenía que utilizar a fuerza el lenguaje LaTeX para el texto científico, entonces sí suele ser algo más complejo, más complicado, en este caso Solacid, teniendo en cuenta que pueden publicar sus trabajos desde alumnos de secundaria, la investigación que hagan mientras cumpla con todos los requisitos y pase lo que viene siendo la revisión técnica por parte del comité. Entonces, qué padre que se les pueda dar esa oportunidad a chavos, a muchachos, niños, para sentir ese orgullo, esas características de las publicaciones. Entonces, eh, por eso se maneja este formato, para que sea ya estandarizado y ser candidatos a posible publicación en la revista Diorama. ¿De acuerdo? Entonces, ahí cualquier detalle adicional, pues me pueden comentar. Del otro formato que nos falta es el reporte administrativo, perdón, el STEAM, que es algo similar en estructura al reporte básico. Si ustedes observan, la parte inicial es lo mismo, incluyendo el número de proyecto, y ya después, de nuevo, el abstract, y las preguntas están enfocados hacia la parte STEAM. ¿Sí? Es la, digamos, la característica, pero la estructura, la forma es muy parecido. En este caso nos están manejando de la metodología STEAM, identificar cuál es el problema o la necesidad real que detectaste y cuál es su objetivo. En el caso de predecir cómo te imaginaste que podrías resolver el problema o suplir la necesidad que detectaste, explorar, registrar lo que viene siendo el aplicarlo y ya la presentación de tu proyecto, qué productos realizaste para poder presentar tu proyecto. Entonces, lo mismo las características que tengan son poner lo que viene siendo el link. Entonces, ténganlo en cuenta, algo similar a lo que habíamos dicho de animación, ¿no? Entonces, incluso nos dice el video animación de tu proyecto, un video explicando tu proyecto, etcétera. Todo eso lo pueden ustedes agregar acá. Después también tenemos la parte que corresponde al cronograma, es muy importante. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, siempre es importante tener una planeación, el público a quién va dirigido, quiénes llevaron a cabo el proyecto, qué herramientas de las 5 disciplinas se involucraron, etcétera. Entonces, ahí tengan ustedes en cuenta eso, elijan el tipo de proyecto, perdón, que van a trabajar y lean lo último, siempre en lo último les ponen algunas notas especiales de las características que corresponden. Entonces vean, aquí ya nos están dando en los anexos el código de programación en el caso de que haya sido un videojuego, por ejemplo, que el código de programación. Recomendación, aprovechando que está esta parte. En el caso de desarrollo de software y videojuegos, de manera adicional, ya en la presentación deben de tener ustedes a la mano su código, ¿sí? Porque en algunos casos luego llevan la presentación muy padre de lo que viene siendo la aplicación o videojuego, pero no tienen los fundamentos en el sentido, en este caso el código, para que el juez pueda visualizar. Recuerden que el juez va a interactuar con ustedes, igual que cualquier otro papá o persona que llegue a la parte de las exposiciones. Entonces les pueden incluso preguntar, y aquí esta parte del cómo le realizaste, y utilizas un ciclo, trabajas condicionales, o si es programación orientada a objetos, qué objeto creaste, etcétera, ¿no? Entonces, tengan a la mano todo lo necesario para su exposición, en el caso de desarrollo de software y videojuegos, su código, ¿sí? Si ustedes desarrollaron también a lo mejor los diagramas de flujo, si tienen pseudocódigo, etcétera, todo lo que corresponde a su trabajo, todo lo que realizaron, ahí está. Y también recuerden que al ser un videojuego puede ser que en la interacción con el evaluador o con las personas que estén, él lo utilice.
Entonces, en algún momento te puede preguntar, oye, a ver esta parte, ¿cómo lo trabajaste en el código? Las imágenes vistas ortogonales del prototipo y los storyboards y guión.